tardes, profesora Maritza. Somos el grupo 2 conformado por Estrada Claudia, quien le habla, Granados Gustavo, Pacheco Melanie y Samame Selim. En esta ocasión, en esta primera parte de la exposición, vamos a hablar sobre la evitación y castigo. La evitación. En el proceso de evitación, el individuo realiza una respuesta específica para impedir la presentación de un estímulo aversivo. Los orígenes de la evitación comienzan por Bechterew, que indicó primero a sus participantes que colocaran un dedo sobre una bandeja de metal. Luego presentaba un estímulo de advertencia, el estímulo condicionado, que era seguido de una breve descarga, siendo ser el estímulo incondicionado. Después de unos cuantos ensayos, aprendieron a levantar el dedo ante la señal de advertencia. Originalmente se consideró erróneamente que este era un ejemplo de condicionamiento clásico común, aun cuando en el procedimiento pavloviano típico, la realización de la respuesta condicionada no cancela a la presentación del estímulo incondicionado. Por otro lado, Brooksden y sus colaboradores demostraron que el condicionamiento clásico es diferente al condicionamiento de evitación. Asimismo, Brooksden desencadenó uno de los estudios más influyentes de su época. La evitación discriminada se caracteriza por incluir un estímulo discriminativo, que es contingente con la aparición del estímulo aversivo. Si el organismo responde al primero, impide la aparición del segundo. Al principio de la fase de adquisición, suele haber un periodo en el que el organismo no ha aprendido todavía a evitar el estímulo incondicionado, pero se produce ya una contingencia de escape. Existen procedimientos de laboratorio que permiten establecer una situación de evitación sin estímulo discriminativo. Esto es una evitación discriminada, también llamada evitación Tiedemann. Procesos de evitación. Condicionamiento clásico del miedo al estímulo condicionado. El estímulo condicionado se ha emparejado en varias ocasiones al estímulo incondicionado. En los ensayos, en los organismos no da la respuesta de evitación, dado que el estímulo incondicionado es un estímulo aversivo. El estímulo condicional llega a provocar miedo a través del condicionamiento clásico. Reforzamiento instrumental de la respuesta de evitación. El aprendizaje de la respuesta instrumental ocurre debido a que ésta termina con el estímulo condicionado y por lo tanto reduce el miedo condicionado. Análisis experimental. Experimento sobre pulsión adquirida. Motivación para realizar la conducta instrumental, miedo, no es innata. Se aprende por medio del condicionamiento clásico. Extinción por medio del impedimento de la respuesta y exposición al estímulo condicionado. Se presenta el estímulo condicionado en una evitación sin el estímulo incondicional, pero sin dejar que se dé la respuesta de evitación. Medición independiente del miedo. Motivar y reforzar la respuesta de evitación. Medición independiente del miedo durante la adquisición de la conducta de evitación. Se basa en la suposición de que si el miedo motiva y refuerza la respuesta de evitación, entonces el condicionamiento de este y el de la conducta instrumental debe ir de la mano. El castigo. El castigo se presenta un estímulo adversivo consecuente a una respuesta instrumental. Si este procedimiento resulta ser efectivo, la respuesta objetiva llega a ser suprimida. Tenemos el estímulo adversivo contingente a la respuesta, que produce cierta supresión de la conducta instrumental. Si el estímulo adversivo es ocasionado por la respuesta instrumental, la supresión de conducta es mayor. Por ejemplo, una descarga eléctrica. Efecto de la demora del castigo. Aumentar la demora del castigo trae consigo menos supresión en la conducta. Si no se castiga, la respuesta objetiva de inmediato, más valdría no castigarla. Buenas noches, profesora. Somos el equipo número 2 y en este caso nos ha tocado exponer sobre los desafíos de la investigación psicológica en el Perú ante los avances de la ciencia y tecnología en el siglo XXI. Los integrantes son Claudia Estrada, Gustavo Granados, Celine Samamé y quien le habla Melanie Pacheco.
Investigación. Investigación científica y tecnológica. Es considerada como un proceso riguroso de conocimientos. Estos conocimientos nos permiten dar respuestas a preguntas o interrogantes previamente planteadas. El propósito de la investigación científica y tecnológica es conocer y comprender y transformar la realidad. La investigación se divide en básica y aplicada. La investigación básica, también llamada teórico pura, es aquella que se orienta a la producción del conocimiento teórico científico, enriquece el conocimiento científico y es de carácter explicativa o casual. Por otro lado, tenemos la investigación aplicada, que es pragmática o utilitaria, ya que sobre la base de los conocimientos, mediante la investigación básica, recogemos información de cierto contexto, ya sea para describirlo, explicarlo, comprenderlo o interpretarlo. Podemos reconocer los grandes principios, leyes y conceptos que denominan del campo de la psicología. Estos dos tipos de investigaciones se pueden distinguir lo que es la investigación científica y la investigación tecnológica. La investigación científica es aquella cuyos resultados permiten mayor conocimiento de una realidad al describirla o explicarla. Y la investigación tecnológica nos permite validar la tecnología demostrando su efectividad para transformar algo, ya sean métodos, técnicas, los instrumentos, los procedimientos y programas, entre otros, los cuales, sometidos a un proceso de investigación evaluativa o de validación que permite hacer uso y transferir dicha tecnología. La psicología como ciencia. Las principales funciones de la ciencia son la descripción, la explicación, la predicción y la aplicación. La psicología como ciencia debe describir, explicar y predecir el comportamiento humano para luego aplicarlo. La explicación psicológica muchas veces supone por los niveles comprensivo e interpretativo. En pleno siglo XXI todavía se sigue discutiendo sobre el carácter científico de la psicología. En el siglo XX fue un periodo de construcción de una psicología científica en dos grandes vertientes: los hallazgos conductistas o neoconductistas y los hallazgos de las teorías cognitivas, genéticas y operativas que progresivamente han ido ocurriendo hacia el llamado constructivismo psicológico. En cuanto al carácter científico de la psicología, podemos decir que encontramos entre los principales y más reconocidos tratados de psicología general, tales como Papalia, Smirnoff y Rubinstein, entre los más importantes y de mayor consulta en nuestro medio. En una publicación de los autores Sánchez y Reyes del 2015, se llegó a denominar un diccionario bibliográfico de la psicología contemporánea, en el cual dio a conocer los principales aportes de personajes psicológicos y no psicológicos a través de la historia que han contribuido al desarrollo de la psicología como una ciencia. Otra publicación lograda por estos mismos autores permitió consolidar y sistematizar la información sobre la psicología como una ciencia. Estos dos autores organizaron la información teórica psicológica considerando principios y leyes y conceptos básicos en torno al desarrollo biológico y crecimiento físico, principios y conceptos sobre los neurotransmisores, el sistema endocrino, el comportamiento humano, principios y leyes del cerebro humano, el desarrollo psíquico, el aprendizaje, el desarrollo humano, leyes psicofísicas y sensoriales, leyes de percepción, principios, conceptos sobre la conciencia humana, principios y leyes y conceptos del pensamiento, principios y conceptos sobre el lenguaje humano, entre otros muchos. Es frecuente ubicar a la psicología dentro de una denominada ciencias blancas, pues corresponde al campo de las humanidades. Sin embargo, a diferencia de otras ciencias blandas, la psicología, por su objeto de estudio y su base biológica, está más cerca de las llamadas ciencias duras,
como la biología y la física. Ello se ha demostrado que con los avances en psicología cuántica y psicología molecular, es decir, la psicología presenta mayores elementos para catalogar como una verdadera ciencia biopsicosocial y humana. Esto demuestra que su desarrollo se ha ido descubriendo y experimentando en conjunto de principios y leyes que permiten explicar el desarrollo y comportamiento humano. Punto número 3, la psicología y la tecnología. La psicología hace también mucho uso de la tecnología, pues reúne instrumentos, herramientas, técnicas, métodos, programas y procedimientos los cuales deben ser convenientes, evaluados, experimentados y validados para demostrar su efectividad. La tecnología psicológica más observable han sido los test psicológicos, las escalas de actitudes y los cuestionarios. Esto mediante que sean válidos y confiables. Pero también existen los métodos psicológicos, las técnicas psicológicas y los programas psicológicos y los procedimientos psicológicos, que en lo general comparten el sentido de ser tecnologías. Lo que sucede es que no lo entendemos como tal y lo apartamos de la noción que tenemos de lo que es tecnología más referido a aparatos y herramientas concretas. En el campo de la investigación tecnológica en la psicología hay mucho por hacer. Las técnicas de modificación por ejemplo, las técnicas de modificación de conducta, las terapias cognitivas, las terapias racionales con sus estudios y experimentos han avanzado algo. Y ni qué decir de la validación de instrumentos psicológicos para el diagnóstico que deben convertirse en una actividad permanente psicológico e investigador. Método. En el presente trabajo, para recoger la información requerida al estudio, se ha empleado el método bibliográfico documental, lo que ha llevado al análisis cualitativo de la información recopilada respecto de la producción académica y de investigación de la psicología peruana desde la década de 1960 hasta el presente. El análisis se efectúa en el marco del carácter científico de la psicología y el desafío a aprovechar los avances contemporáneos de la ciencia y tecnología a nivel En mundial. este cuadro se presenta de manera resumida los mayores avances proporcionados por determinadas disciplinas en el siglo XXI. Se ha tratado de independizar campos, aunque, como se sabe, el desarrollo científico-tecnológico actual avanza de manera integrada, caracterizándose por ser interdisciplinario, multidisciplinario o transdisciplinario. Estos avances se vienen dando en ramas como la biología, química, física, la medicina, tecnología médica, electrónica, telecomunicaciones, informática y software, etc. Como se sabe, las neurociencias estudian de una manera interdisciplinaria y transdisciplinaria el sistema nervioso. Están conformadas también por diferentes disciplinas científicas que estudian la estructura, la función, el desarrollo de la bioquímica y la patología del sistema nervioso y de cómo sus diferentes elementos interactúan, dando lugar a las bases biológicas de la conducta. El avance de estas técnicas de neuroimagen estructural y funcional, así como el de otras disciplinas como la biología molecular y otras cibertecnologías aplicadas al estudio de las relaciones conducto-cerebral, sitúan actualmente a la neuropsicología como un referente imprescindible dentro del ámbito de las neurociencias. Las neurociencias en la actualidad, como tarea de investigación, abordan, entre otros temas como memoria artificial, manipulación de los sueños, trasplante de células cerebrales, mejoramiento de habilidades cognitivas, grabación de los sueños, obtención de datos del cerebro, etc. Dentro de estas neurociencias, el panorama actual muestra un avance de la neuropsicología, ¿ok? Como una disciplina que presenta un amplio abanico donde coexisten diferentes orientaciones que mutuamente se enriquecen junto a los modelos de la neuropsicología clínica clásica y las de la neuropsicología cognitiva vinculada al procesamiento de la información. La ciencia cognitiva. La ciencia cognitiva es el estudio interdisciplinario de la mente, la inteligencia y el comportamiento humano,
basados en la comprensión de los procesos físico-quimio-biológicos a nivel de la neurona y con un enfoque sistémico abarcando la filosofía, la psicología, la inteligencia artificial, la neurociencia, la lingüística y la antropología. Estos psicólogos conductuales trabajan sobre aspectos teóricos y métodos computacionales para explicar la cognición humana. Estudian campos como el razonamiento deductivo, la formación de los conceptos, las imágenes mentales, la resolución de problemas analógicos y generalmente todo esto es mediante métodos computacionales y muy relacionados con la inteligencia artificial. En conclusión, podríamos decir que la ciencia cognitiva, junto con la nanotecnología, la biotecnología y las tecnologías de la información en sus estudios, convergen y se entregan con el propósito de lograr un mejor modelo de procesamiento de información en el ser humano mediante métodos computacionales integrados a los avances biológicos, avances tecnológicos, biomédicos y lingüísticos. Investigación psicológica en el Perú. En el siglo XX, un antecedente fueron los trabajos del Instituto Psicopedagógico Nacional por la década de 1950, donde se colaboró con Reinaldo Alarcón y Violeta Tapia, dando trabajos psicométricos como investigaciones sobre ciertos rasgos caracterológicos, test colectivos de inteligencia verbal, entre otros. Los mayores desarrollos de la investigación psicológica en el nivel universitario a partir de la década de 1970 se dieron en la Universidad Mayor de San Marcos y en la Universidad PUCP. Le continuaron la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Ricardo Palma, con sociólogos y profesores universitarios de corrientes conductistas, neoconductistas, evolutivas y cognitivistas, siendo estas últimas las que predominaron culminando el siglo XX y se mantienen actualmente integrada al enfoque conductivista. La Universidad Mayor de San Marcos, a través del Instituto de Investigaciones Psicológicas, realizó trabajos experimentales de corte conductista y neoconductista para explicar los procesos de aprendizaje y luego se desarrollaron estudios del pensamiento desde el punto de vista evolutivo y operatorio y después se derivó a trabajos descriptivos y experimentales de caracteres psicolingüísticos. En la PU después de un largo periodo de influencia mayormente psicoanalítica, a partir de la década del 80, presentó un periodo de influencia cognitivista y piagetana. A mediados de la década del 70, en la Universidad Ricardo Palma se realizaron investigaciones hechas por los alumnos orientados por sus profesores, mayormente provenientes de la Universidad Mayor de San Marcos. Estas fueron diversas, pero resaltando más hacia el neoconductivismo y cognitivismo. En la Universidad Cayetano Heredia mantuvo una orientación neoconductista centrada en el análisis experimental de la conducta humana. Nivel de la Sociedad Peruana de Psicología. En 1975 se realizó el primer Congreso Peruano de Psicología y en 1976 se publicaron las memorias. Se presentaron 43 investigaciones en las formas de sinopsios y temas libres. En este congreso predominaron los trabajos de investigación descriptiva y correlacional. Se emplearon test psicométricos y proyectivos, escalas de actitudes, inventarios y encuestas. Alarcón y otros en 1976. Nivel de sistema educativo peruano. Pocos años después de darse la ley de reforma educativa peruana, se crea e instituye en 1973 el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de la Educación, reconocida entre el magisterio y la colectividad por sus grandes aportes a la investigación educativa y psicoeducativa. Aparte de ello, con un énfasis en los trabajos a base de neoconductista del aprendizaje, asumiendo el enfoque teórico metodológico del psicólogo estadounidense Roberto Gagner y la escuela de Tallahassee, Florida, y parte con base de Piagetana. Trabajos de tesis.
Indudablemente los trabajos de tesis, ya sea para el bachillerato como para el título profesional, entre las décadas del 70 y del 80, abrieron la posibilidad de incrementar la investigación psicológica en las universidades, pues los alumnos realizaban su trabajo de investigación contando con la asesoría permanente de un profesor asesor. Lamentablemente, con los cambios que se presentaron en la ley universitaria vigente en dicha época, con el decreto legislativo 739 del año 1991, en que el gobierno de Alberto Fujimori dio el bachillerato académico automático y se eliminó la obligación de efectuar tesis, ya sea para el bachillerato o la licenciatura, los trabajos de investigación tesis en el nivel universitario fueron decreciendo y aquí podemos ver en el cuadro las estadísticas de las tesis sustentadas entre los años de 1987 al 2012 de la Facultad de Psicología de la Universidad Ricardo Palma. Revistas de investigación psicológica. Si bien las investigaciones mediante tesis disminuyeron notablemente en las universidades a partir del año 1992, se puede afirmar que a ellos fue reemplazado por la presencia de revistas de investigación psicológica que publicaron las facultades de escuelas de psicología de las universidades. Entre las revistas más antiguas se tiene a partir de 1983 por la PUC, le sigue la Ricardo Palma en 1986, la UNIFE en 1992 y la San Martín en 1995. La San Marcos y la Universidad de Lima en 1998. Las revistas contienen artículos de investigación, ensayos de los propios profesores de la universidad, así como profesionales invitados. Aquí podemos ver en el cuadro las revistas publicadas por la Universidad de Lima en el siglo XX. Tenemos las universidades, la denominación, el año de inicio, el último año del número y la periodicidad. Los trabajos de tesis, caso Facultad de Psicología de la Universidad Ricardo Palma. Como se observa en el cuadro, que aquí está, el caso de la Facultad de Psicología de la Ricardo Palma, en el presente siglo, a partir del año 2000, los trabajos de tesis disminuyeron bastante. Si comparamos con la producción en el siglo XX, especialmente hasta los primeros años de la década de los 90, en 13 años se lograron 61 tesis, en cambio entre 1987 y 1991, en 5 años se lograron solo 150 tesis. Aquí podemos ver el cuadro comparando la cantidad de tesis por año, ¿no? Las tesis de maestría. Ante la ausencia clara de trabajos de tesis para el bachillerato y escasa para la licenciatura, aparecen los estudios de maestría y luego doctorado. Estos grados sí exigen la sustentación de una tesis, sin embargo, son pocos los psicólogos que han estudiado maestrías en psicología. Aquí podemos ver en el caso de lo que es la Universidad Mayor de San Marcos y la Ricardo Palma, en cada año cuántos profesores han logrado tener el caso de maestría. Desde 2002, 2003 hasta el 2016. En total, en la Universidad Mayor de San Marcos tenemos un total de 63 profesores que han hecho maestría y en la Ricardo Palma 76. Libros de psicología de autores peruanos publicados en el siglo XXI. Aquí podemos ver los libros de los psicólogos de Alarcón, Napuri Reinaldo, Anicama Gómez José, Córdoba Cascadillo Alberto, Delgado Vázquez San Ester. Tenemos los temas abordados, los números de publicaciones y los años de publicación. Aquí podemos seguir viendo más libros, la cantidad de libros, los años publicados también. Bueno, a todo esto, a esta relación se le habría que sumar también la presencia de un significativo número de artículos de investigación publicados por otros psicólogos, destacados como González Rielces y Federico León, Nelly Ugarriza y entre otros.
Aquí vamos a hablar sobre los temas abordados por autores de libros. La temática asumida por los autores es variada. Entre los temas que han predominado figuran historia de la psicología, psicología latinoamericana, biografía de psicólogos famosos, temas temas de psicología, neurociencia, psicología del aprendizaje, psicología cognitiva, psicología positiva, psicología de la salud, calidad de vida, psicolingüística, metodología de la investigación psicológica, competencia psicométrica, creatividad, personalidad, procesos afectivo, motivacionales, leyes, principios y conceptos de la psicología, tutoría, pensamiento crítico, ciencia, psicopedagogía y comprensión de la lectura, entre los más frecuentes, como podemos ver. Psicólogos inscritos en el DINA y Regina del CONCITEC. Un indicador importante y en la actualidad es conocer la cantidad de profesionales psicólogos interesados a que se dedican a la investigación en el Perú y en especial en Lima. Para ello se ha acudido a las fuentes electrónicas del CONCITEC, DINA y Regina. Aquí podemos ver a los psicólogos inscritos en agosto del 2016. Ahí los profesionales inscritos en el DINA en 2016 tenemos el 48%, el 100% son 48.511. En el caso del número cuadro 2, tenemos 655% de 1. En el cuadro 3 tenemos a 357. En el cuadro 4 tenemos 27 pueblos inscritos. Y en el cuadro 5 tenemos a 21 inscritos. Eso es solo el 0% de 4. Discusión. La psicología del Perú durante el siglo XXI no se ha situado todavía en el grado de desarrollo de otras ciencias y más bien se continúa reproduciendo o replicando indagaciones y experimentos sobre descubrimientos y hallazgos hechos durante el siglo XX. Un desarrollo importante de la averiguación psicológica en el Perú se otorgó entre los años 1970 a 1990. Se resaltó una profunda presencia en los programas académicos de psicología de las universidades. A ello se debe sumar el aumento importante de psicólogos expertos por aquella etapa, así como la exigencia de la Sociedad Peruana de Psicología que se formalizó en la construcción de la Escuela de Psicólogos en el Perú en la década de los 80. Siguiendo con esto, la eliminación del requisito de la tesis para optar el grado académico de bachiller afectó mucho la producción de investigación a nivel universitario, a tal punto que en el siglo XXI se redujo significativamente el número de tesis publicadas, con lo cual se fue perdiendo el carácter científico de la psicología, priorizando solo la actividad profesional. Esto quiere decir que hubo un descenso de tesis publicadas y las tesis que fueron publicadas en esta etapa, digamos que fueron adaptaciones ya hechas por tesis realizadas en el siglo XX. Como sigo, para lograr una maestría y doctorado obligan la presentación de un trabajo de investigación de tesis. Sin embargo, estas no son significativas ni destacables en cuanto a trabajos de elevada calidad académica y de rigurosa investigación, pues mantienen las mismas líneas de trabajo y la misma orientación de las investigaciones realizadas en el siglo XX, así como lo mencioné anteriormente. Bueno, siguiendo, si bien hay obras de la especialidad publicadas por psicólogos de Perú en el presente siglo, publicaciones que son mejores a las conseguidas durante el siglo XX, varias corresponden a resultados de indagaciones cuantitativas o cualitativas. Un gran conjunto de estas son obras que recogen información teórica conceptual de las distintas superficies de la psicología, más ligadas a textos universitarios que a tratados y estudios que comprometan aportes significativos en la psicología peruana. A esto hacemos una excepción con las obras publicadas por Raúl González,
sobre temas de psicología cognitiva y psicolingüística, que marcan propuestas teóricas metodológicas muy claras. Raúl González fue un psicólogo de la Universidad Mayor de San Marcos. Durante el siglo XX hasta la actualidad, ha sido notoria la presencia de investigaciones psicológicas, ya sean artículos de revista, trabajos de tesis, estudios específicos, entre otros. Estas dichas investigaciones responden a necesidades concretas e inmediatas, es decir, son estudios aplicados o empíricos, generalmente de carácter extremadamente cuantitativos, descriptivos y correlacionales, algunos comparativos y muy poco causales o explicativos. Alarcón asegura que seguimos con una forma de dependencia cultural referente a temas de abordar en la indagación psicológica. Se puede notar una dependencia por la influencia norteamericana que nos lleva a preferir lo que dicen los psicólogos del extranjero antes que aceptar lo que pueda afirmar un psicólogo peruano. Vargas, en el 2011, confirma que en la actualidad el psicólogo aspira a legitimar su manera de hacer averiguación psicológica usando la estadística. La indagación de hoy cubre los más diversos temas: psicometría, reacciones, colaboraciones interpersonales, aprendizaje estudiantil, personalidad, intereses vocacionales, desarrollo infantil, inconvenientes de la juventud, reacciones hacia el cambio social, psicología clínica, psicología organizacional, entre otras. Como psicólogos científicos, todavía nos seguimos preguntando si el desarrollo actual de la psicología realmente nos puede llevar a predecir y controlar la conducta humana, y en consecuencia si resulta efectivo el trabajo profesional del psicólogo. Para finalizar, se ha podido notar que se ha olvidado el desarrollo de una ciencia cognitiva en despegue a tecnología psicológica, que apoyada con la tecnología actual logre llevarnos el desafío de validar programas psicoterapéuticos o de modificación del comportamiento humano, que realmente tengan efecto conveniente en la sociedad y con la sociedad. Muchas gracias por su atención. Eso ha sido todo del grupo 2.